Muy buenas tardes, amigos, queridos amigos y líderes del Partido de Evolución. Les saluda José Luis Tapia, miembro fundador de dicho partido. Bien, hoy día 12 de diciembre del 2020 tenemos las preguntas que nos han hecho llegar desde las bases de evolucionarias, vía chat, vía Facebook y también por otros canales de redes sociales. Vamos a contestarlas uno a uno para que quede claro sobre algunas posturas del gobierno devolucionario, entendido también como la agenda legislativa, la agenda del país desde el punto de vista del poder legislativo. Pues recuerden bien que nosotros no es que el presidente sea el omnipotente y haga todo, no, acá estamos hablando que el poder legislativo es el corazón de la derogación de las leyes malas. Desde ahí arrancamos para hacer la reingeniería legislativa que permitan llevar a cabo el programa estrella de las 5 reformas. De manera que, teniendo ese marco institucional legal, pueda proceder el Poder Ejecutivo a realizar todas las tareas que se le tienen encomendadas en este grupo del paquete legislativo que los congresistas devolucionarios pensamos realizar. Y una de las primeras medidas será tomar distancia prudente de todas las organizaciones internacionales y sus acuerdos que sean lesivos a la soberanía nacional. Para comenzar, luego será la derogación y tercero será la ejecución del programa Las 5 Reformas como programa que permita salir al Perú del actual socialismo. Vamos con la primera pregunta de Israel Campos y dice lo siguiente. Dice: mi pregunta sería, ¿podemos cambiar el derecho penal para que, mediante los mecanismos usados jurídicamente para cambiar la pena de ciertas tipificaciones, para darle cadena perpetua como toda tipificación de homicidio o violación? Bueno, hay que tener bien claro que la pena de muerte, que cualquier medida sancionadora, digamos, penas, condenas, antecedentes, todo lo que hace que configure un delito, no va a resolver en primera instancia los problemas de violación, embarazo adolescente, piden, digamos, pena de cárcel por crimen de odio y esas cosas que a veces ponen por ahí. No, 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 no. Acá hay que dejar bien claro. No es que endureciendo las penas y poniendo cárcel y creyendo que la pena de muerte sean las soluciones correctivas a ciertos comportamientos humanos, eso es equivocado. Lo que sí hay que dejar claro que hay algunas que no prevalecen. ¿Cuáles serían? Estas que tienen que ver con la pena de muerte en caso de guerra. Por ejemplo, traición a la patria, terrorismo. Esas leyes ya no son aplicables en caso de guerra. Cuando hablamos de terrorismo es una guerra contra ejércitos armados, y en ese caso ahí no hay nada que hacer sino aplicar lo que corresponde al fuero militar policial, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro. En tanto, lo otro, las feministas, los LGTBI, todo quieren tipificar por la vía penal, ¿no? Cualquier agresión, sea de hombre, mujer o hombre, cárcel, ¿no? Como si eso fuera a solucionar los problemas. Entonces, Israel, ten en cuenta que el derecho penal no es un mecanismo para prevenir o para generar efectos disuasorios efectivos, sino hay otros mecanismos institucionales que tienen que ver más con, por ejemplo, prevención del delito. También hay comportamientos que provienen de familias mal constituidas, mala educación, el mismo delito de estar, por ejemplo, haciendo apología del terrorismo, ¿no? Esos son, digamos, mecanismos que se puede combatir desde la civilidad y no con la pena de muerte. La pena de muerte son casos muy excepcionales
como lo utiliza Estados Unidos cuando es un crimen, aparte de ser intencionado, sino alevoso, sin ventaja y todo eso que constituye pues un horror, ¿no? Pero se utiliza por excepción. Además, nosotros, recuerden que nosotros somos defensores del principio de la vida. Entonces no lo utilizamos con esos fines de disuasión, de temor, de crear temor para que no hagan determinadas cosas. No, no, no. Nosotros no creemos en la pena de muerte como una solución, ¿no? Bien, entonces, respecto al tema de la cadena perpetua, bueno, eso sería como la pena máxima a aplicar en caso de delitos que merezcan tener esa calificación. Se aplicará la cadena perpetua, ¿no? O sea, ya veremos más adelante cuando se entre a los planes de gobierno, a las medidas, al paquete legislativo que lo presentaríamos apenas se entre al poder, sea legislativo o ejecutivo, inmediatamente se pone en discusión esos aspectos ya más puntuales, ¿no? Porque acá no podemos puntualizar nada hasta no tener todo listo. Por lo menos ya saben nuestros lineamientos políticos, cuáles serían. Por eso hacemos estos programas de los miércoles con Juan Alberto, o lo hacemos los sábados conmigo para aclarar algunos puntos de vista del partido. Ok, vámonos a otro tema. Igualito, Israel nos plantea lo siguiente: ¿cómo podemos dar solución al gran problema del 85% de viviendas sin registro, hablando del derecho de propiedad? Dice, ¿esto es para dar el punto de creación de riqueza o llevar un préstamo por interés de vivienda? Me parece algo importante. Es una buena pregunta. El 85% de viviendas sin registro es una consecuencia de un mal marco diseñado de leyes, de normas que hacen que las personas no registren. Por ejemplo, puede ser uno, los costos de transacción. Por ejemplo, registrar requiere de uso de recursos de parte de la persona, sea tiempo, dinero, esfuerzos, y también el costo de oportunidad que está incluido al registrar una vivienda. Tal como está diseñado nuestro marco legal, es bastante tedioso cumplir con las normas que permitan registrar oportunamente, efectivamente, eficientemente estas viviendas. Y que sea el 85% es una cifra que ya no se debe a una irresponsabilidad de una persona, sino que esto es una práctica generalizada. Recuerden que en el libro del otro sendero, la gran parte de la informalidad en las viviendas fueron entre los años 50 y 60. O sea que esto viene desde hace muchísimo tiempo con el periodo desde Godoy, Pérez Godoy, hacia adelante. Entonces este es un fenómeno social, además le corresponde al marco normativo, que a su vez proviene de los poderes políticos, que son los que dan las leyes y finalmente se traduce en esta, ¿cómo le podemos decir a esta situación? Lamentable de que sean 85% de vivienda sin registro. Entonces lo que hay que hacer es eliminar todas las leyes malas que impidan que esa vivienda se registre. Y ley mala significa lo único que impide que una persona haga su registro, tal vez sea, por ejemplo, la tasa que debe pagar un porcentaje la UIT ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? SUNARP. Tal vez esa tasa pueda bajar. En principio, ojalá que no se pudiera cobrar, porque ya con los impuestos recaudatorios pagamos a los funcionarios que están encargados de dicho registro, y tal vez una solución podría ser que basta con un notario, y además los notarios tampoco deben ser los únicos que registren, puede ser cualquier persona de buena fe que lo registre, que sea testigo de lo que está viendo. Igual,
se refuerza el marco normativo para que esa persona que va a ser la de fedatario, es decir, la que va a ver y la que va a decir sí, efectivamente le pertenece esa casa a esa familia, tenga todos los incentivos a realizar actos de buena fe. En caso que mienta, en caso que haga mal uso de esta facultad que le puede conceder la ley, de cualquier persona puede ser fedatario, no tiene que ser un notario, porque el notario es un mercantilismo armado ahí de un colegio que entre ellos se reparten en el mercado, signifique que evite que haga mal uso de eso, y si lo hace, le cae el peso de la ley. Ahí sí puede haber pena de cárcel, porque eso significa, eh, a ver, ¿cómo se llama? No, yo no tengo los términos jurídicos precisos, pero podría ser un engaño público, se llamaría, no sé, estafa, ¿no? Estafa, o tal vez eh, algún tipo penal que tipifique que va contra la fe pública, ¿no? Es decir, la gente confía en que la persona que hizo dar fe de lo que vio, o sea, hacerla de fedatario, resulta que no era tal. Ahí que le caiga el peso de la ley, para eso necesitamos un buen poder judicial, y ahí hablamos de la reforma, la primera reforma política, que es la reforma del Poder Judicial, la reforma de la Fiscalía o Ministerio Público, la reforma del de la Policía, la reforma de las Fuerzas Armadas, la reforma de los gobiernos regionales, la reforma de la Contraloría, y así, la reforma de la RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones, que es un paquete legislativo para reformar estas instituciones que han venido desinstitucionalizándose conforme ha pasado los años. Entonces, eso se puede dar con un mercado libre donde las personas puedan ser fedatarias y puedan dar testimonio de que ese predio le pertenece a esa persona, con las consecuencias penales que conlleve a eso. Si incurre en falsedad ideológica, tendrá su pena, su castigo por cometer un ilícito penal. Bien, entonces ya con ese registro, inmediatamente la persona, al ser dueño de un activo, ya es sujeto a préstamos, a créditos que pueda llevar de aquí para adelante, de modo que pueda mejorar su predio, dándole pues todas las mejoras del caso para que se evalúe en el tiempo, ¿no? O sea, un predio que vaya incrementando su valor en el mercado, ¿no? Además, algo que siempre decimos nosotros en materia económica, lo que hay que evitar es justamente el endeudamiento de terceros. Para eso está el ahorro, para eso está el ahorro. El ahorro es importante para una economía, que las personas no todo es consumo, sino que también ahorren para el futuro, y todo ahorro en la economía lo utiliza para inversión, y las inversiones permiten mayor producción. Entonces, si esta persona piensa mejorar su vivienda, puede ahorrar y puede tomar ese ahorro, parte de ese ahorro, para la mejora del predio. O sea, eso es nuestra recomendación desde el punto de vista económico. Bien, entonces ahí solucionamos el mercado informal de la vivienda, derogando las leyes malas que impiden registrar, y que cuando lo registre sea a través de un notario, que puede ser cualquier persona que actúe de buena fe, y que eso sea suficiente para que la autoridad de registro público tome como uno de los requisitos para registrar su predio en los registros públicos. Es suficiente. Automáticamente eso debería ser un trámite, nada más. El resto de lo que piden ahorita, en estos momentos, se daría sin efecto, o sea, no habría mayor problema, porque una vez que esté ya registrado en la SUNAR, queda a los ojos del público para ver si alguien antepone o se opone a dicho registro, que tendrá que fundamentarlo por alguna evidencia que sea más contundente, y que eso se resuelva en el Poder Judicial, si es que hay conflicto de derechos.
Una pregunta de Riciere Bornaz dice, ¿qué propuestas hay para la defensa del consumidor? Ningún porcentaje de la multa para el infractor va hacia el perjudicado. Nosotros, dentro de nuestra reforma política, está la sustitución de todas estas organizaciones del gobierno que regulan el mercado. Estamos hablando de Indecopi. Si Indecopi es la instancia de defensa del consumidor, será sustituido por el mercado libre. Porque el mercado libre tiene 5 regulaciones en defensa del consumidor. Para comenzar, internamente, los dueños de la empresa regulan al gerente de la empresa. O sea, un directorio le dice los lineamientos de cómo debe ser la empresa de acuerdo a la visión, la misión, la cultura, los valores, etc. O sea, ahí hay una regulación que los propios dueños de la empresa le hace al gerente, quien es el que tiene las riendas de la empresa. Entonces ya le dice cuál debe ser el norte a donde debe ir la empresa. Entonces, primera regulación. Recuerden que son 5 regulaciones. La segunda regulación es la del cliente de la empresa, que le indica cuáles son los mecanismos de atención, cuáles son los precios, cuáles son las calidades. Para eso tiene un buzón de sugerencias donde ingresa ahí su propuesta de mejora del producto, del servicio. Además, las empresas, su propia actividad le concierne es testear el mercado, lanzar productos, testearlos para ver si es de agrado del público. Las empresas responsables hacen eso. Las que no hacen eso sufren de lo que se llama el riesgo, ¿no? Un riesgo abierto que se incrementa porque no conoce bien lo que el consumidor quiere. Ahí tienes segunda regulación. La tercera regulación son de las propias entidades certificadoras. Si la empresa, por razones estratégicas, quiere obtener un sello de calidad, una certificación que le dé a la empresa un plus en su marca, en el mercado, con la finalidad de aumentar la confianza, la reputación que necesita para que la empresa pueda ampliar mercado, entonces recurre a estas certificadoras bajo las condiciones que la reguladora, la certificadora le pone. Entonces ese es el tercer regulador del mercado. Fíjense que son 3 que el mismo mercado conoce cómo funciona eso. La cuarta regulación son de los stakeholders. Los stakeholders, ¿quiénes son? Son aquellos grupos de interés que fiscalizan, miran, observan, investigan lo que hacen las empresas para ver si se comportan dentro del margen de la aceptabilidad. Y ahí tenemos asociación de consumidores, tenemos medios de comunicación, tenemos revistas especializadas, tenemos investigadores privados, tenemos investigadores de las universidades, tenemos las propias asociaciones de empresas, o sea, los gremios empresariales también tienen sus comités que de alguna manera ejercen un tipo de control, fiscalización, regulación, que pueden sancionarlo moralmente, ¿no? Que significa pues que se tiene que portar bien las empresas y adecuarse al marco legal, al marco ético, al marco de los valores que tienen los individuos en una sociedad capitalista, ¿no? Entonces ahí tienen 4 regulaciones. La quinta es de los competidores. Los competidores le indican a los gestores, a los administradores, a los gerentes, cómo deben realizar sus actividades competitivas, ¿no? Y quien va poniendo la marca, el norte, el derrotero, son aquellos los que se llaman los innovadores, las empresas que hacen esas innovaciones y van adelante porque van siendo cada vez mejores en su tratamiento al público consumidor, marca la cancha, marca la pauta de cómo hacer empresa. Entonces, aquella empresa que quiere ser exitosa tiene que seguir al líder. Eso se llama benchmarking. Es una política normal de toda empresa al querer ser como el líder, ¿no? Entonces ahí tienen 5 regulaciones.
Y la sancionadora, es decir, ya la que tiene elementos coactivos, ya sería el sexto, pero ya el sexto no es de mercado, sino es del propio gobierno. El gobierno tiene un mecanismo de sanción a aquellas empresas que estafen, engañen, adulteren, cometan conductas de los gerentes y de los trabajadores de manera inapropiada que daña la vida, la libertad y la propiedad, de modo que si se siente alguien que sus derechos han sido vulnerados, va al Poder Judicial y acciona y acusa a la empresa y a los que la representan para que haga su descargo correspondiente, llamando a las partes del juez para que hagan una dirimencia de pruebas para ver quién tiene la razón. Entonces ese sería el coactivo. Los otros son los persuasivos, los del mercado, donde no utiliza la sanción, digamos, de tipo penal, sino la sanción moral, la sanción competitiva, el de la reputación, el del valor de mercado de las empresas que pueden verse perjudicadas si no hacen lo que los consumidores quieren. Entonces, ahora, con todas esas 5 regulaciones de mercado y una sexta que es la extrema, es decir, ya una vez que lo ha cometido, la empresa ha engañado, estafado, ha vulnerado el derecho de las personas, y encima se necesita una legislación pro consumidor, se necesita encima un Indecopi. ¿No les parece que ya es demasiado para una empresa lidiar con esas 6 regulaciones? Entonces, no habría ninguna propuestas legislativas en materia de defensa del consumidor. Entonces no habría multas. Las multas son las que el propio consumidor le pone al no comprar. Es una multa, significa dejar de comprar, significa menos ingresos, que es lo mismo que hace una multa del Indecopi ahora, es dejarlo con digamos, con una fracción de sus ingresos, porque tiene que dárselo a Indecopi, que significa multa, pagar, es un dinero que ya no lo tiene, como es el caso del consumidor, cuando no compre es un dinero que tampoco lo va a tener, ¿no? Así que yo creo que ahí está la respuesta, Ricieri. Muchas gracias, Ricieri, por tu pregunta. Vámonos a el cuarto de Víctor Tipacti, que dice, ¿qué elecciones tiene planeado el Partido de Evolución participar? A ver, por el tema del calendario electoral del próximo año ya se cerró en septiembre. Definitivamente no vamos a participar para julio, para estas elecciones de abril. Por tanto, no nos esperen ahí. Hemos tratado de cumplir con lo que la alta valla de la ley de partidos de la 30995 nos ha puesto, de afiliar a 25.000, abrir 66 comités en 20 regiones, de 50 cada uno, con su libro de actas, etcétera, y la antipropaganda que nos hacen a los partidos políticos, que nos señalan, todos son corruptos, esa histeria contra los políticos, que todos son unos corruptos, pues hace pues que las personas piensen 10 veces antes de afiliarse a un partido, ¿no? Y que no sea tan fácil afiliarse, porque afiliar significa ser miembro de un partido, cosa que con la antigua ley, que era la que hasta ahora tenemos, era la del casi millón de firmas, 750.000, pero hay que poner un adicional de 200.000, porque lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones es volarte un buen porcentaje y te deja con 750.000, o sea, 1.000.000 de firmas. A los liberales nos piden 1.000.000 de firmas al igual que el resto. Bueno, hay que hacer un trabajo político, no lo hemos terminado, no hemos alcanzado, no hemos cubierto los requisitos de este mercado oligopólico de los partidos políticos por la culpa de la ley de partidos políticos. Dejan a muchas iniciativas, caras nuevas, prospectos, propuestas fuera de la carrera electoral para prevalecer lo que ya ustedes conocen, los partidos, algunos de siempre y otros que se llaman vientres de alquiler, en el cual sus candidatos han pagado o han hecho acuerdos para llegar al sillón presidencial y a las elecciones congresales. Entonces, ¿qué nos queda por planear? Seguir con nuestra campaña. Vamos a la campaña que tenemos es la del voto nulo, voto antisistema. Ninguno de los candidatos presidenciales muestra sus cartas, muestra claridad. Los que dicen de centro en realidad son socialistas, coquetean con la izquierda para que no lo insulten una vez que digan yo soy de derecha, ¿no? No, se quieren cuidar de la izquierda, miren, ese es el tipo de candidatos de derecha que se cuidan de la izquierda, no es confrontativo de ideas, ¿no?
Entonces, tranquilitos como las palomas, no se quieren pelear con la izquierda, no quieren rivalizar con la izquierda, no quieren debatir con la izquierda. Y si lo hacen en sus términos de la izquierda. Si la izquierda le dice Constitución, discutamos la Constitución, yo creo que no hay que cambiar la Constitución, y se quedan enfrascados en la propuesta izquierdista. O sea, le gana la iniciativa a la derecha falsa. Esta derecha que ahorita está en el partidor, es la derecha falsa. No hay una derecha liberal en estos momentos que le diga a la izquierda sus verdades, claro, de manera respetuosa, como siempre, no somos tampoco algunos candidatos gritones que le gusta bailar, que le gusta hacer payasadas. Nosotros no hacemos eso, nosotros tomamos la política con seriedad, y que también decimos somos de derecha, y no que soy de centro, y que no soy de los extremos, porque los extremos son malos, como si fuera malo ser bueno, y la izquierda fuera buena porque también está en el otro extremo. Hay que tomar de los dos, de la derecha y la izquierda, y ser centro para mezclar los dos como la tercera vía que dice Mises. Y es que la izquierda, sus propuestas son malas, son veneno. Entonces uno no puede asumir que el veneno, una parte del veneno, hay venenos fuertes y hay venenos débiles, y que hay que agarrar lo mejor del veneno y mezclarlo con lo mejor de lo que no es veneno, de la medicina. Hay que mezclarlo, porque si tú agarras la medicina te dicen extremista, y si tú agarras de la izquierda también te dicen extremista. No, hagamos la mezcla. La izquierda con la derecha, llamemos centro. El veneno mezclado con la medicina. ¿Qué sale de ese cóctel? ¿Sale algo bueno? De lo malo con lo bueno, ¿sale algo bueno? Sale algo malo. Eso no es lo que quiere el Perú. El Perú quiere claridad en su propuesta, no quiere indefiniciones con eso del tema de centro. Así que nuestra campaña va a ser por el voto nulo. Nuevas elecciones, 66%, todos a votar en nulo. Estos candidatos no tienen salida, son parte del sistema, no quieren cambiar el sistema, quieren seguir con el socialismo. Así que, campaña por el voto nulo, vamos a seguir con eso. Y la otra campaña que se viene es la de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Yo creo que esto va, lamentablemente, al no haber una derecha liberal, al no haber una derecha que se diga yo soy de derecha y cuál es el problema, ya tenemos pues prácticamente la Asamblea Constituyente como inicio de un periodo de 1 año y 5 meses, en el cual, igualito, al momento de pedir el voto nulo, vamos a pedir la derogación de la ley de partidos para participar todos, 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 sin exclusión. Caras nuevas, todos. 66%. Hay que lograrlo. O se conforman con el mal menor, como era con PPK, para bloquear la salida, bloquear la entrada a la presidencia de Keiko Fujimori. Ahí está, su mal menor, ahí está. 4 presidentes con PPK. Ahí está, su mal menor trajo al mal mayor. Ahí tenemos la constituyente que se viene el próximo año, lo convoca, y 1 año y 5 meses de incertidumbre política, con la amenaza de tener una constitución socialista al estilo venezolano, con 100 artículos más. De las 206 que tenemos, le van a agregar 100 más para darle más poderes al gobierno y así nos puedan controlar. Si ya nos controlan ahorita, no nos quieren dejar salir de nuestras casas, que ya se viene la segunda ola. Que ya viene la segunda ola y todos los medios de comunicación pagados por el gobierno, la segunda ola. Y la segunda ola va a tenernos a todos encerrados. Control social. ¿Por qué? Porque ustedes lo han permitido. Y nosotros estamos dando nuestra batalla para poder iluminar desde un punto de vista humilde. De alguna manera queremos ser el faro que ilumine la salida, y tenemos la propuesta de las 5 reformas, el proyecto La Gran Devolución, para iluminar a nuestros compatriotas que la salida no es por la izquierda, la salida es por la derecha. Entonces tenemos la segunda campaña, la de la Asamblea Constituyente. Nosotros vamos a proponer, o sea, contraponer las 5 reformas en consulta popular contra la propuesta de la izquierda, que nos parece inferior, porque es muy derrochadora de dinero,
gastan 1.600 millones en algo que no sabemos en qué va a acabar contra la propuesta de las 5 reformas, que sí hay evidencia empírica donde nos muestra que todo país que sale del comunismo, sale del socialismo hacia el capitalismo, tiene progreso, modernidad, indicadores sociales mucho mejores, superiores a los países socialistas. Entonces, nuestras 5 reformas contra la propuesta de la Constitución, la de la izquierda. ¿Ok? Ahí está nuestra participación. Si en caso se convoca a la Asamblea, participaremos siempre que nos permitan participar, porque si van a seguir poniendo leyes para regular, no dejar que participen, bueno, nos van a tener siempre afuera. Seguiremos educando a la gente, seguiremos abriendo el debate, seguiremos formando los cuadros políticos, porque nosotros nos consideramos que nuestro gran papel es el de la gran derecha popular liberal. Es la mejor manera de enfrentar a la izquierda, que ha tomado todos los poderes del Estado para sí, y a la derecha, las bases populares de la derecha nos han dejado sin mecanismo de defensa. Ahí tenemos, pues, hacen lo que quiere la izquierda, sacando 10 generales de la policía, ¿no? Maltratando a la Policía Nacional, para darse el lujo de decir, ¿ven cómo yo mando acá? No pasa nada. Y ahí tienen los bloqueos de la carretera, tenemos a Moradef, digamos, Modabev, que ese es lo que pasa es que me confundo con Morado. Y Morado, que ustedes saben que Morado, Modadev se parecen mucho, Moradev y es Modabev, o Modabev, o Modabev. Bueno, eso es lo que tenemos planeado, así que no vamos a renunciar a nuestra misión, seguiremos adelante, seguiremos con la campaña del voto nulo, seguiremos con el tema de la consulta popular por las 5 reformas, insistiremos con las 5 reformas, y para cualquier presidente que entre en julio 28 le diremos, señor presidente, esto es las 5 reformas, tómelo por favor por el bien del Perú, si no lo van a vacar, hay que cambiar el sistema, si no lo van a vacar, a los 5 meses van a pedir su cabeza. La gente está ya harta, no hacen cambios, la gente quiere cambios, quiere cosas diferentes a lo que tiene ahora. No es posible que la gente ande sin empleo, la gente quiere tener empleo. La gente dice, no me alcanza el dinero, la gente quiere tener otra situación diferente, quiere tener dinero, quiere tener empleo, quiere tener negocio, quiere tener activos. La gente no quiere lo mismo, quiere un cambio, quiere algo diferente, pero si quiere algo diferente, tiene que hacer cosas diferentes, no puede hacer siempre lo mismo, como han hecho sus antecesores. Entonces necesitamos que usted aplique las 5 reformas, si no lo van a vacar usted y va a entrar su vicepresidente, y si su vicepresidente no hace las 5 reformas, lo van a vacar a la persona que esté ahí en su cargo, y después si no, y vamos a estar en lo mismo de siempre. Y nos vamos a la oclocracia, la turba va a mandar en las calles. La turba, la que va a quemar la llanta, es la que va a poner al presidente, como ha sido con Sagasti. Sagasti ha sido elegido por una turba. Ha puesto a un presidente cuyo partido es la minoría. ¿Dónde se ha visto que una democracia gobierne la minoría? Ahí tienen la oclocracia. Bien, vámonos a otra pregunta por ahí de Ítalo Bonino. Dice lo siguiente: ¿cómo vas a hablar del sector transporte y la libertad? Mira los combi. ¿Tú has viajado en combi alguna vez? Un montón de veces. Y es que el sector transporte está tan sobreregulado que ya se le escapa de las manos a las propias autoridades. ¿Sabe cuántas autoridades tiene ese sector transporte? Como 3. El sector transporte tiene a la policía, que la fiscaliza. Tiene al Ministerio de Transporte, que también fiscaliza. Tienes al ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano, que también fiscaliza. Entonces, si tienes a la policía, tienes incluso a la municipalidad, y tienes al ATU, y todos le quieren sacar plata al taxista. Todos le quieren sacar plata al transportista. ¿Y qué ha hecho la autoridad? No ha hecho nada en materia de infraestructura pública. ¿Ha anchado las avenidas? ¿Ha construido autopistas? ¿Ha construido bypass? ¿Ha construido así más metros?
Ha modernizado las calles, las ha anchado, las han puesto de 6 carriles por cada uno. Así como se hizo en la vía expresa, hay más vías expresas por todo Lima y todas las principales ciudades. Hay eso para descongestionar, porque las calles, las avenidas, se han hecho para un país cuyos arquitectos, ingenieros, que hicieron los planos de las avenidas, pensaron que el Perú nunca iba a ser un país grande, con bastantes millones de personas. Tenían la mente estrecha. Esos ingenieros, esos arquitectos que diseñaron las avenidas, no solamente de 2 carriles. No, es que el Perú no va a tener tanto autos porque sigue siendo un país atrasado. No va a tener, nunca se va a modernizar, ¿no? Hay que dejar las avenidas de 2 carriles. Ahí tienen. Esa mentalidad planificadora de los arquitectos, esa mentalidad atrasada de los ingenieros que diseñaron esas avenidas, ahí tienen. Se quedó chiquito la Javier Prado, se quedó chiquito la Avenida Universitaria, se quedó chiquito la Panamericana Sur, se quedó chiquito, todo es congestión. ¿Por qué? Porque diseñaron en su mente estrecha una planificación urbana que no sirvió para nada y que lo que ha logrado es tener calles congestionadas de autos. Eso se tiene que aliviar modernizando, construyendo carreteras, buscando vías de transporte masivo, elevando los ingresos de la gente, pero eso no se hace con una medida aislada, se hace con 5 reformas. Entonces, por eso que así como hay informalidad laboral, así como hay informalidad en el agro, como así hay informalidad en las calles, también hay informalidad en el transporte, y se meten las combis y se meten ¿en qué? A vista y paciencia de las autoridades. ¿Por qué? Por el exceso de regulación. 3 autoridades, 3 fiscalizaciones a este sector transporte, con lo que buscan es sacarle plata. Y esta gente que se dedica a hacer taxi colectivo, no es que ese es su ideal de trabajo, es que no le encuentran trabajo en el sector privado porque también se haya estrangulado, socializado, burocratizado por todos estos funcionarios de la municipalidad, de la Autoridad de Transporte Urbano, que es una herencia de Susana Villarán, para que sepan, y por la policía. Todo debe devolverse el control del tránsito como era antes, a la policía y punto, y olvídense de las otras 2 instituciones, que lo que hacen es más daño que solución. Y cuando se abran los mercados, cuando se reduzca el tamaño del Estado, ya las personas no se van a dedicar a hacer taxi, van a encontrar empleo en mejores empresas y no haciendo taxi, porque ese es un recurseo cuando a las personas no le alcanza el dinero en su trabajo cuando ganan 2.000 soles. Y el costo de vida para que una persona pueda matricular a su hijo en una universidad no es de 2.000 soles. Tiene que recursarse, tiene que agarrar un auto, alquilárselo y sacar 50 soles diarios. Entonces, que no le echen la culpa a los transportistas, porque la responsabilidad es política, no es una responsabilidad ciudadana. Ellos no han gobernado, ellos no han puesto las veredas así, ellos no han diseñado, y que todo esto del sector transporte, este desorden, no lo han causado ellos. Lo que lo han causado es las propias autoridades que no se ponen de acuerdo entre sí, que tienen que haber 3 cabezas en lugar de una. Ese es el gran problema del transporte. Está burocratizado. Todos quieren el dinero. Donde ven transportistas, ven dinero. Los paran, papeles. Así se la pasan, ¿no? Así que el desorden lo ha causado las propias autoridades y no los propios colectiveros, taxistas, transportistas urbanos, interprovinciales, interurbanos, etc. La burocracia de la municipalidad, de la autoridad de transporte urbano, son los que han causado este desorden. Cada vez está peor porque cada vez hay más fiscalización, más control, más regulación. Esto no puede seguir así. Está fallando el transporte porque el Estado anda metido en otras cosas menos en el orden. Y 3 cabezas en lugar de una. Bien, vámonos a otra pregunta de Manuel Vilcapoma. Dice, profesor, ¿dolarizar la economía es algo positivo? Sí, pero no como un fin, sino como un intermedio. Porque primero, hay que salirnos del Banco Central de Reserva. Esto hay que sustituirlo. El artículo 82 de la Constitución no va. Hay que sustituirlo por el libre mercado.
Una vez que estableces que hay libre mercado, derogando las leyes malas, disminuyendo el tamaño del Estado, etcétera, todas las reformas, las 5 completas, entonces dice, ¿cuál es la moneda que debemos llegar? Al patrón oro. Pero para llegar al patrón oro, tenemos que persuadir a nuestros socios comerciales que también utilicen patrón oro para el comercio nacional e internacional. Porque el dinero, si yo establezco patrón oro aquí, y el resto utiliza moneda fiduciaria, o sea, esta moneda falsa llamada por los bancos centrales que tienen valor, que tiene un valor, entonces todo ese oro, en lugar de quedarse acá, se empieza a ir a los países donde lo necesitan, no para fines de intercambio, sino para joyería, para otros metales preciosos, con usos artísticos, etc. Entonces no hay posibilidad que el patrón oro sea unilateral, o sea, de un país. Entonces, mientras tanto, nos desprendemos del Banco Central, no queremos Banco Central, pero sí queremos utilizar la moneda fiduciaria más común y la más estable, por lo menos porque confiamos más en la Federal Reserve que en el Banco Central de Reserva, que es una institución muy manipulable por el poder político, y hacia el patrón oro. Eso sí, el patrón oro es nuestro moneda que queremos. Patrón oro. La dolarización será la vía intermedia por el momento. Dolarizar antes de que el Banco Central de Reserva esté emitiendo dinero y nos provoque inflación por este lado. Vamos al 7. ¿Qué opinan del patrón oro? Ah, ok. Si ya está el patrón oro ya respondida, el patrón oro es la moneda dura. Es la moneda que el Perú tenía en 1903 con López de Romaña. Leguía le dejó una legislación para usar el patrón oro como moneda sustitutoria de la libra de plata. Y se instauró la libra de oro, la libra peruana de oro, en 1903, duró 30 años de patrón oro, muy estable, sustituyó a la plata porque la plata empezó a valorizarse tanto que ya la moneda no tenía el valor que decía en la moneda, sino tenía un valor que decía en el mercado que era superior al de la moneda. Y en lugar de utilizarlo como moneda, lo utilizaban para fines de orfebrería, de joyería, de uso industrial, etcétera. La cosa es que desapareció la moneda de plata y felizmente hicieron el cambio de moneda de plata a oro. O sea, hemos tenido libra peruana de oro y eso lo pueden ver en el documento que queda como testimonio de Gianfranco Bardella, Un siglo de vida económica en el Perú, 1988, 1988. Ahí van a ver láminas de la libra peruana de oro de bancos privados. Los bancos privados emitían el dinero peruano, la libra peruana. Banco Internacional, Banco Italiano, Banco del Callao, Banco de Londres y otras por ahí más. Entonces ellos emitían, el gerente del banco firmaba. Y eso era suficiente para entregar a los comercios y los comercios te lo recibían y tú comprabas y vendías utilizando esa moneda, la libra peruana de oro. Marlady Guevara dice lo siguiente: en cuanto a la abolición del sueldo mínimo me quedó una incógnita, sabiendo que en un estado libertario se supone que habrá mayor empleo, tanto como para escoger y donde cada empresario hará trato para pagar lo que crea conveniente según las capacidades del postulante. ¿Qué pasará con los adultos mayores? Entre un joven calificado y un adulto mayor calificado, preferirán contratar al joven. ¿Será entonces peor para uno no tan calificado? Saludos. A ver, vamos por partes. El sueldo mínimo es un control de precios. Como control de precios, en este caso es control de precios mínimo, significa que tú estás favoreciendo la oferta y perjudicando la demanda. Favoreciendo la oferta porque el sueldo está por encima de la del mercado. El mínimo es por encima del mercado. Ese es un control de precios que en la teoría económica te enseña de que todo control de precios hay de dos tipos, de el mínimo y el máximo. El máximo es el tope, porque el del mercado está por encima del tope. Tú le pones un precio por debajo del tope para que la gente compre más. En el caso del control de precios mínimo, significa que tú estás poniendo un precio por encima del mercado. Si le están pagando a las personas 400 soles, tú pones un mínimo de 935 soles.
Cuando tienes 935 soles de sueldo mínimo, mientras el mercado pagaría por un sueldo mínimo de 500 soles o 400 soles, entonces está favoreciendo al trabajador con ese sueldo mínimo. Lo que no ven los que proponen esto es lo que se llama la demanda de los trabajadores, porque esto se llama oferta, favorece a quienes ganan menos, le ponen un mínimo de 935, cuando esa misma persona por sus calificaciones deberían ganar 400 soles, 500 soles. Sucede que las empresas son las que demandan trabajadores. Y las empresas cuando ven que el sueldo mínimo ya no es 400, sino 900, entonces le estás quitando capacidad de contratar trabajadores. En lugar de contratar 2 trabajadores por el precio de uno, es decir, por 935 yo contrataría 2 trabajadores de 400 soles, con un sueldo mínimo, legalmente solamente podría contratar uno, dejando de lado al otro que iba a contratar. Entonces es una medida que causa desempleo. Ahora, tú pones dentro de tu texto, dice, lo pones así, ¿no? Tanto como para escoger y donde cada empresario hará trato para pagar lo que crea conveniente. Un ratito. No es que un empresario pague lo que crea conveniente. Recuerda que hay 2 partes. Y esto lo ponemos en un contexto de las 5 reformas. Cuando hay 5 reformas hay mercado libre. Y cuando hay mercado libre no es suficiente con el deseo del empresario de contratar un trabajador. Se necesita el consentimiento del trabajador para querer trabajar. Porque de nada sirve con que tenga la conveniencia la empresa de querer contratar cuando no tienes al trabajador de acuerdo. Ahí no tienes nada, no tienes opción de contratar. Y esto en un mercado libre, pero en un contexto actual eso no ocurre, como ustedes lo conocen. Nadie se da el lujo de rechazar un trabajo. Entonces ahí el empresario tiene la de ganar. Pero es porque existe un mercado regulado, estrangulado, sobretributado, socializado, estatizado, donde hay un Ministerio de Trabajo que pone como 10 clases de contratos, no te puedes salir de esto. Encima tenemos 75% de mercado informal laboral. Entonces no estamos hablando de un mercado libre. Entonces ahí el que tiene de ganar es la empresa formal, porque hay de las informales y ahí no hay nada que hacer. Entonces, en un mercado libre no es suficiente con lo que le conviene a la empresa. También es necesario que también le convenga al trabajador, porque ahí la relación es casi simétrica. Ahora, nosotros estamos a favor de los sindicatos. Si los sindicatos ayudan al trabajador a que lo contraten, con mayor razón. Ahí ya tiene un poder de negociación casi equilibrado. Si es que se trata de una gran empresa contra un trabajador, es mejor que el trabajador pueda, los sindicatos en un libre mercado, negociar con la empresa, de igual a igual. Claro que el sindicato no va a representar a ese trabajador, va a representar a varios trabajadores. Pero eso es un mecanismo del libre mercado, el poder de negociación. Ahora, tu preocupación de los adultos mayores. A ver, los adultos mayores no se le puede colocar en todos los trabajos que hay disponibles. Se les coloca en los trabajos donde se los necesita, ¿correcto? Y hay trabajos donde se necesitan adultos mayores y no necesariamente a jóvenes sin experiencia o jóvenes calificados, como tú lo llamas. A ver, me pongo en el caso de un trabajo usual en el cual utilizan mayormente jóvenes. Por ejemplo, en un Starbucks ponen a un joven calificado que ha seguido carrera universitaria y en sus tiempos libres usa a esa empresa para un poco ahorrar, guardar para futuro. En ese tipo de labor no se requiere a un adulto mayor. Por tanto, ese trabajo está reservado para jóvenes. Lo que tú tienes que poner a un adulto mayor, a una persona con experiencia, son puestos de alta responsabilidad, que por su propia madurez, su propia inteligencia, por su propio carácter, trato, que ha tenido en todos los años que ha vivido, un puesto de gerente, un puesto de alto nivel, es para un adulto mayor. Porque ahí comparte experiencia, comparte conocimiento, comparte el trato. Recuerden que el trato del joven no es el mismo que el trato del adulto, para un público dentro de la empresa que son de todas las edades.
Entonces, la persona adulto mayor puede encajar en un puesto de alta jerarquía. Un adulto mayor es para un tipo de, digamos así, de mercado donde las canas, donde la experiencia sea sinónimo de confiabilidad. Por ejemplo, un médico. Mucha gente piensa que prefiere un médico con canas que un jovencito saliendo de la universidad, el que vaya a operar del corazón a una persona. Prefiere a uno de cana, a un adulto mayor de cana, que a un jovencito recién salido de la universidad para operar a una persona para que le ponga un bypass en el corazón. O sea, lo que quiero decir es que para el adulto mayor hay mercados, como también para los jóvenes hay mercados. El mercado del adulto mayor no es el mismo que el mercado del joven calificado. Entonces, más que todo, el sueldo mínimo perjudica al joven, pero al joven de baja calificación. Porque cuando digo 400 soles, estoy señalando que cuando alguien sale del colegio y tiene poca calificación laboral porque no ha trabajado, entonces lo único que está de alguna manera valorizándose es el conocimiento aprendido dentro del colegio, que es la secundaria, y que son cosas muy elementales para defenderse la vida. Ese joven en el mercado laboral tiene menor valor que aquel joven que ha culminado con éxito sus estudios universitarios. Entonces, un joven que sale del colegio versus un joven que sale de la universidad tienen dos tarifas diferentes a cobrar. El mercado valoriza más el estudio universitario que el estudio secundario. Entonces, cuando tú le pones un sueldo mínimo de 900, estás favoreciendo al de mayor calificación, perjudicando al de menor calificación. Entonces, el sueldo mínimo lo que hace es desplazar la contratación de un joven de secundaria hacia un joven de término educación superior. El sueldo mínimo es perjudicial para los jóvenes que recién van a estrenarse en el mercado laboral. Deja con desempleo en ese mercado. En las estadísticas oficiales del INEI, te señala que el 11% de la población tiene educación universitaria y el 89% tiene educación hasta secundaria. Algunos tienen primaria. El sueldo mínimo es atentatorio contra la juventud escolar, los que salen de los colegios para trabajar, o los que quieren trabajar aún cuando están estudiando en el colegio. Es una medida injusta. Y hay otras medidas, otras consecuencias de esta medida, una vez que ya se implementa el sueldo mínimo, eleva los costos laborales de tal manera que afecta a las empresas al momento de contratar y se traslada esos costos adicionales por contratar a alguien de 900 cuando debería estar pagando 400 en los productos y servicios. Por tanto, los precios de los productos y servicios empiezan a elevarse por consecuencia del sueldo mínimo. Porque más o menos las empresas de mediana dimensión y de gran dimensión les afecta poco el hecho de que suba el sueldo mínimo, porque primero es una gran empresa, tiene espaldas financieras bastante altas, como para que pueda asumir ese costo adicional. Pero ya hemos explicado que eso conlleva a un incremento de los precios y servicios. Pero internamente, uno que ha entrado con un sueldo mínimo, por decir, de 400 soles, y el gobierno decreta 900 soles el sueldo mínimo, o sea, le eleva a 900, el que está contratado en la empresa, sin haber hecho nada, sin haber sido con mayor productividad, inmediatamente recibe 935. Ahora, su supervisor, porque los que entran recién siempre entran con el sueldo mínimo, por lo general es así, entran con el menor escalafón dentro de la escala salarial. El supervisor que ganaba 935 soles, ahora se ve que el que estaba debajo de él, al que lo entrenaba, lo iguala. Entonces, el supervisor de este chico, que es alguien parecido a su edad, le dice a su jefe inmediato, fíjense cómo el pequeño joven que ha entrado, el practicante, me ha igualado.
Por tanto, yo no puedo seguir ganando 935 soles y no tengo que ganar más que él, porque yo lo estoy entrenando a él. Y su jefe le dice, sí, tienes razón. Vas a tener que, bueno, voy a tener que hablar con el gerente y voy a decir que pida una partida presupuestaria para que te aumente. Efectivamente, le aumentan, ya no va a ganar 935, sino 1.500, lo cual es justo. Pero cuando gana el 1.500, resulta que su jefe de él, del supervisor, está en los 1.500. Entonces, el supervisor se ha dado cuenta que lo ha igualado a su jefe. Entonces va el jefe y habla con el gerente y le dice, mire, mi ayudante, el supervisor que supervisa al practicante, ya me igualó en mi sueldo porque antes ganaba 935, pero producto del sueldo mínimo lo igualó su practicante a él, entonces era justo de pagarle más porque él entrena al otro, que él conoce mejor cómo funciona la empresa. Y me igualó, por tanto, yo no puedo seguir ganando 1.500. Y el gerente le dice, sí, tienes razón. Así que le aumenta de 1.500 a 2.000 soles. Y resulta que cuando sube a 2.000 soles, había un jefe de área, porque él era un subjefe, y un jefe de área que lo ha igualado también. O sea, el que ganaba 2.000 soles era su jefe del subjefe. Y el subjefe, ahora que gana 2.000 soles igual que él, le dice el jefe del área, le dice al gerente, fíjese, mire, el subjefe ya me igualó a mí. Ya ganamos los dos igual. Yo tengo ya más de 10 años en la empresa, conozco mejor la empresa que él apenas tiene 5 años y no puede ganar igual que yo. Sí, pues tiene razón, le dice el gerente. Y el gerente agarra y le dice, ok, tú no puedes ganar 2.000 soles, sino 2.800. Y cuando le sube a 2.800 se da cuenta que lo iguala al gerente. O sea, al final los costos se trasladan hacia arriba, lo cual hace pues que la planilla empiece a aumentar considerablemente por producto de este escalafón salarial. A eso nos referimos con que el sueldo mínimo no solamente afecta al joven, sino a las empresas ya establecidas, donde los costos laborales se incrementan y por tanto el costo de producción de bienes y servicios también se incrementa y eso se lo traslada al consumidor. El consumidor ya no consumirá el pan a 20 céntimos, sino a 0.25. O sea, al final, el sueldo mínimo que pretendía ayudar al trabajador, lo termina perjudicando, porque cuando va al mercado, producto de ese aumento, dice, oh, ya si antes ganaba 400, ahora gana 935, voy a comprar más cosas, pero cuando va al mercado, gradualmente las cosas van subiendo, entonces todo lo que ganó con el sueldo mínimo de 400, 935, lo pierde en el aumento de los precios de los bienes y servicios, en el arroz, en el azúcar, en el agua, la luz, el teléfono, etc. O sea, es que el mercado no es un compartimiento estanco. El mercado es un sistema en el cual está todo interrelacionado. Todo es una malla productiva. Donde tú jalas un hilo, vas tocando a otros sectores que están correlacionados contigo. Maldonado Karen nos dice, el Partido Evolución considera que la pena de muerte debe ejecutarse tal como para terrorismo agravado y su tipificación lleve a cabo en el Código Penal mediante proyectos de ley por congresistas de Evolución, ya que hasta la fecha lo impide el Pacto de San José de Costa Rica suscrito con el Perú, del cual el Estado peruano desestima el artículo 140 de la Constitución Política de 1900, favoreciendo de modo tácito a la izquierda de posibles atentados contra el Estado peruano. A ver, primeramente decimos, si hay pena de muerte para el terrorismo, no es porque el terrorismo sea una actividad civil, es una actividad de guerra. Y hay que considerarlo así. Por tanto, las leyes de la República en materia de aplicación del Código Penal para casos civiles no se aplica. Acá hablamos de guerra, guerra contra el terrorismo. Por tanto, no es lo mismo decir la pena de muerte bajo contexto de guerra que la pena de muerte en el caso de civiles. Nosotros estamos opuestos para casos civiles. Para casos de guerra sí va la aplicación de la pena de muerte, porque son otras leyes y esto se califica dentro del fuero militar policial. Así que si tenemos que salirnos para hacer cumplir esta meta de tratar al terrorismo como guerra, como leyes de guerra, y tratar a la civilidad con cadena perpetua, nos saldremos, pues, porque no nos impiden hacer cumplir la justicia en el Perú. Entonces salimos de eso y, por supuesto, ni Estados Unidos está,
en la Corte Interamericana, tampoco tiene que deberle favores a nadie, podemos estar fuera del Pacto de San José, no hay nada de coacción a nivel internacional, así que no hay que preocuparse de nada. No hay sanciones internacionales porque el pacto no dice nada de eso, simplemente es una declaración de Estado en la cual dice que no se puede aplicar la pena de muerte para casos civiles. Acá en el terrorismo sí somos claros, es guerra, y la guerra tiene sus leyes de guerra que aplicar la justicia militar. Brian Kevin Tello pregunta, dice, mi pregunta, ¿sería un escenario hipotético donde una persona tiene el conocimiento para construir un vehículo que funcione en base a agua, pero no puede porque una empresa tiene ese derecho por protección del Estado, es decir, tiene la patente? Imagino yo que su partido rechace esa figura. Tengo esta duda porque veo que algunos entienden las patentes como propiedad intelectual y que el partido defiende la propiedad privada, entonces quisiera saber que me resuelvan esa duda también, qué se entiende por propiedad. Bueno, ya saben ustedes que una cosa es patente y otra cosa son derechos de copia. Patente es lo que estamos en contra. Lo que sí estamos de acuerdo es que si hay una persona que ha inventado y es de su propiedad dicha idea, o sea, dicho objeto que ha inventado, es de su propiedad y lo registra de su propiedad. Una cosa es que la patente lo que quiere es monopolizar el comercio de la patente, el comercio de lo que ha inventado, lo que ha registrado. Y eso lesiona los derechos de propiedad de las personas que quieran utilizar ese objeto que lo ha comprado con su dinero, o sea, con su propiedad, y quiera darle un tratamiento comercial. Acá lo que debemos dejar claro es que una cosa es patente y otra cosa es derecho de copia. Eso no se puede mezclar. Son dos cosas distintas. Nosotros nos oponemos a la patente como monopolio, como que le das tú la concesión a una persona y esa es la única que puede comercializar lo que ha inventado. No, eso definitivamente no va. Ahora, la propiedad intelectual de una idea no existe. Las ideas no son bienes privados, las ideas son bienes públicos. Primero, porque no cumple con los dos requisitos. Primero, la rivalidad y la exclusión. La exclusión significa, si yo pongo mi idea en el espacio, ¿puedo excluir a personas de que mi idea no sea aprendida por otros? No se puede, porque una idea una vez expuesta, el intelecto una vez mostrado, ya no se puede individualizar. Lo capta la persona y ya tiene la idea. Tú no puedes excluir la idea cuando tu idea lo has lanzado al espacio, lo has lanzado en las redes sociales, lo has lanzado en la televisión, lo has lanzado en la radio, lo has lanzado en un libro. No puedes. Segundo, es rivalizable en el consumo, es decir, una vez que una persona aprendió algo, le quita la idea a las otras personas. No, no cumple, es bien público. Entonces, la propiedad de una idea, del intelecto, no es bien privado, es bien público. Entonces, eso no es propiedad intelectual. No puede haber propiedad privada de una idea porque es bien público. Es un bien público y no va con las leyes del mercado. Lo único que puedes hacer es, ok, la marca es tuya. No hay dos marcas de dos dueños diferentes. O sea, la Coca-Cola es una marca, no le pertenece a dos dueños diferentes. No, es el mismo dueño. A eso se protege. La marca. Pero no la idea de la Coca-Cola. La idea de la receta de Coca-Cola. Eso no se protege. Se protege es la marca, no la idea de la producción de Coca-Cola, el sabor, esa cosa. Ok, espero que haya quedado entendido. Nosotros no, nada con patentes, porque las ideas no se patentan porque son bienes públicos. Y lo único que es privatizable es el derecho de marca que le pertenece a una persona. Y si quiere hacer negocio con la otra persona, etcétera. O sea, a ver, es como si yo dijera, produzco este bien X llamado bien Tapia. Es mi marca, Tapia. No puede agarrar a alguien y puede decir, yo
vendo el bien Tapia como si yo fuera Tapia. Eso no puede ser, eso se llama engaño al público. Lo que yo puedo hacer es, el bien Tapia es un lente, él lo inventó, pero yo no le voy a poner la marca Tapia, lo que le voy a poner es la marca Rocha. Entonces, la marca Rocha es lo que identifica el lente. ¿Entienden? En cambio, la marca Tapia identifica al productor de la marca Tapia. Y él dirá, ah, bueno, acá está el lente que yo lo inventé con la marca Tapia. Viene un tipo y dice, no, pero yo voy a inventar un lente que no se llame marca Tapia, sino marca Rocha. Lo que se protege es el derecho a la marca. O sea, el tipo que quiere vender la marca Rocha no se puede llamar bien marca Tapia, porque estaría engañando al público. Eso sí es defendible, ese derecho de propiedad sí es defendible. Lo que no se puede defender es el invento, es decir, ya está el lente, de alguna manera la idea del lente expuesta al público. Yo no puedo quitarle o dividir el hecho de decir, ah, ya la gente sabe cómo se hace el lente. Puedo excluir de las cabezas, es decir, solamente quiero que algunos lo sepan y otros no. No puedo hacerlo cuando ya lo lancé al público. Solamente derecho de copia se defiende. O derecho de marca, si quieren llamarlo así. Vámonos con Ricieri Bornaz Lazo. El Partido de Evolución, ¿qué propuesta tiene en defensa de los consumidores? En la actualidad, una multa impuesta al infractor va directo a las arcas del Estado y no al consumidor afectando. ¿Considera que el pago de la multa impuesta debe incorporar de manera proporcional? No, ya creo que está contestado. Dije que no hay ninguna ley que faculte a la Asociación de los Consumidores a cobrar una multa porque no habría multa, no habría Indecopi, no habría institución de defensa del consumidor porque ya hay 5 instancias donde le dicen a la empresa cómo debe estar regulada, cómo debe comportarse. Y si hay engaño, hay estafa, hay crimen detrás, hay envenenamiento masivo, todo al Poder Judicial. Porque ya hay 5 regulaciones que defienden al consumidor, defiende a la empresa, defiende a los trabajadores, que es la regulación que mencionamos, de los accionistas al gerente, el del cliente a la empresa, el de los competidores a la empresa, el de los stakeholders a la empresa, el de las certificadoras a la empresa y el Poder Judicial como el coactivo por si comete algún delito. O hay un derecho civil afectado, ya por ponerle así. Pero el resto, no hay instituciones de defensa al consumidor desde el gobierno. No hay. Es que esa es intervención del Estado en la economía y eso no es lo que queremos nosotros porque es burocracia, no sabe de mercado, están por gusto ahí, le dan razón casi siempre a las empresas poderosas, es un costo de transacción demasiado oneroso, hay que gastar 300 soles para activar el... No, olvídense, esto no va. No va. O sea, este es el modelo, digamos, actual, tratar de mejorar. No, nosotros no. Nosotros estamos por sustituir la defensa del consumidor en manos del gobierno por la defensa del consumidor en manos de los 5 reguladores, lo que hemos mencionado, más un sexto que es el de la coacción. Muchas gracias, Ricieri, por tu pregunta. Darío Leonardo, y creo que esta es la última. ¿Qué opinas de la monarquía parlamentaria constitucional y si crees que dicho modelo hubiera o no funcionado al Perú como primer momento hace 200 años como quería? Bueno, especular sobre si hubiese no funcionado, eso es algo que no nos sirve ahora, ¿no? Ahora, las monarquías constitucionales, lo importante que hay que destacar de estas formas de gobierno no es tanto la forma en sí, sino qué posibilidades le da a una monarquía constitucional a aceptar que puede ser un gobierno limitado. Si a mí me demuestran que la monarquía constitucional puede ser traído al Perú y que más efectivamente se puede limitar el poder del gobierno bajo esta figura de gobierno, entonces yo lo aceptaría, pero que me demuestren científicamente, académicamente, de que una monarquía constitucional es mucho más efectiva en limitar el poder del gobierno que la democracia o la aristocracia o la plutocracia o la forma mixta de gobierno.
Porque acá lo que interesa es la limitación del poder. No interesa si es democracia, si es monarquía, si es plutocracia, aristocracia, etc. Lo importante es, ¿tiene o no tiene límites el poder? Y si acá al Perú le cae una monarquía constitucional que me limite el poder, prefiero eso a una democracia que no me limite el poder. Lo importante es la limitación al poder y no la forma de gobierno. Ojalá que haya podido de alguna manera aclarar esa duda, ¿no? Pero si eso es la pregunta, si por ese lado va la duda de si limita el poder con mayor efectividad, habría que constatar si una monarquía, porque hasta lo que yo entiendo, hay monarquías que no necesariamente siendo constitucional están limitadas. Por ejemplo, el caso de Dinamarca. Dinamarca, siendo una monarquía constitucional, tiene mucho estado de bienestar, es decir, las fronteras del límite del poder no se centran en justicia, seguridad y obra pública, sino va con el tema de los derechos humanos, va con el tema de darle cupones para el desempleo, va con el tema de la salud estatal, va con el tema de la educación igualmente, va con un Ministerio de Desarrollo Internacional que se ocupa de las minorías inmigrantes. Es decir, ha aumentado el número de ministerios tipo Chile. Hasta 21 ministerios tiene Chile. Nosotros apenas tenemos 19 y, no, perdón, tiene más, creo que tiene 24 ministerios Chile y nosotros tenemos 19. Entonces, es una socialdemocracia con la monarquía constitucional en Dinamarca. O sea que ninguna forma de gobierno, hasta lo que yo conozco, te asegura los límites del poder. Para asegurar los límites del poder necesitamos partidos de derecha liberal conservador. Esa es la garantía, porque no es teniendo una constitución liberal la que te va a garantizar. Tiene que haber alguien que haga de vigilante, como decía Thomas Jefferson. Que sea un permanente vigilante. Y para eso necesitamos un partido fuerte de derecha. Fuerte, ¿ah? No los partidos estos que hablamos hace un momento, de partidos cascarón, partidos de vientre de alquiler, que sirven para aquellos que se aparecen providencialmente. Ahora quiero ser presidente. Cuando tuvo la oportunidad hace décadas para ser presidente, para formar su partido, no, ahora se le ocurrió ser presidente. No, pues, con ese tipo de políticos y candidatos, pues no hay futuro. Tenemos que formar partidos políticos de derecha, aunque cueste. Y nosotros nos estamos tomando el tiempo. No estamos apurados. No estamos yendo al poder por el poder, por la vanidad, por ser número uno de la lista, por ser candidato a la vicepresidencia, para llenarse de antecedentes. Ahí, he sido candidato a la vicepresidencia, he sido candidato a la presidencia, he sido candidato número 1 al Congreso, he sido candidato con el número 77, soy del partido tal, por tener un trayectoria curricular, simplemente. Por eso nos tomamos con humildad nuestra misión, queremos dejar algo mejor de lo que hemos encontrado en el mundo, queremos darle al Perú una oportunidad, queremos que la tome, estamos teniendo paciencia con nuestros compatriotas, que hay cosas que no entienden seguramente lo que decimos, y queremos llegar a ellos, sobre todo a ese 27%, era 23% hace 3 años atrás, 4, no, hace 6 años atrás éramos 23% de pobres, ahora hay 27%, ya no vamos por el 30%. A esos compatriotas que están pobres, que viven en la línea de pobreza, a ese 89% de peruanos que no alcanzaron ser instruidos en la educación superior. Bueno, a eso nos dedicamos, a plantear una propuesta para ellos, ¿no? Para la gran mayoría de peruanos que no quieren seguir como están, quieren una mejora, quieren otros resultados, pero para otros resultados hay que hacer cosas diferentes, no lo mismo que ofrecen y van a seguir ofreciendo, a menos que haya un cambio de sistema. Por eso ofrecemos a cualquier candidato, de nuevo, ya creo que van 7, 8 veces que decimos lo mismo,
el programa, las 5 reformas, si tú entras a gobernar, te va a dar la estabilidad, te va a dar ese seguro para que termines tu gobierno en 5 años y no que al año que ya estés en el poder ya estén pensando en las presidenciales del 2026 o estén pensando en vacancia. Además de que para ti como gobernante es también para el pueblo peruano, para ellos es, hazlo por ellos, las 5 reformas es para ellos, y si tú haces algo por ellos, ellos te recordarán como el mejor gobernante. Piénsalo, hay 24 candidatos hasta ahora, ojalá que existiese alguno que dijera yo quiero las 5 reformas, explíquenos señores representantes del Partido de Evolución, queremos poner eso en nuestro plan de gobierno de manera clara, que somos de derecha liberal, que no nos chupamos, no nos amilanamos ante la izquierda, y esto es el partido que va a decir las 5 reformas. Eso es lo que tienen que hacer un candidato, decirle la verdad. Este producto, llamado Programa de las 5 Reformas, pretende sacar al país de la actual situación en el cual nos ha llevado la violencia, 4 presidentes en 4 años, que nos lleva con un récord económico que ya va por el menos 12% de caída del Producto Bruto, con desempleo masivo, producto de la cuarentena irracional del que se fue presidente Vizcarra, que no pudo hacer mejor gobierno. Lamentablemente, tantas veces le hemos dicho al expresidente Vizcarra, señor presidente Vizcarra, con todo respeto, por favor aplique las 5 reformas y no siga destruyendo la economía. Y no hizo caso. O no le avisaron en todo caso, porque le damos la facultad de la duda, de que no se ha enterado. Pero igual, el presidente Sagasti tiene la oportunidad de pasar a la historia, por lo menos si pone las bases de las 5 reformas, y el próximo presidente aplique las 5 reformas. Y no lo tenga en angustia al pueblo peruano con que el próximo presidente entre y no le estén pidiendo la vacancia al 6º mes. Por eso insistimos y seguimos diciendo, las 5 reformas no es de propiedad de nosotros y no queremos darle a nadie, que somos amarretes. No, está para el pueblo peruano, pero tiene que haber alguien que lo haga. Si no hay nadie que lo pueda hacer, bueno, lo haremos nosotros. Pero tenemos todavía que seguir instruyendo al pueblo peruano porque conoce poco, hay pocos que se han enterado de las 5 reformas. Así que no se preocupen amigos, vamos a seguir insistiendo, nuestro equipo del Partido de Evolución, los 28 militantes que somos y dirigentes, vamos a seguir con la frente en alto, señalando el rumbo, iluminando el camino, para que nuestros compatriotas tengan una salida. Así que nos veremos el próximo sábado a las 5 de la tarde, Dios mediante, en este humilde canal del Facebook Live del Partido de Evolución. Este fue el programa de Evolución Responde del 12 de diciembre del año 2020 y el próximo sábado será nuestro último programa del año y esperemos que haya más preguntas en Facebook, por ahí recogemos también, y principalmente en nuestro chat, donde ahí entrenamos a nuestros líderes de evolucionarios para que estén entrenados y le explican a nuestro compatriota en qué consisten las 5 reformas. Nos despedimos y muchas gracias por su atención y será hasta el próximo sábado.